Los Ravenel. Lisa Kleypas. Un seductor sin corazón. A mi talentosa y maravillosa editora, Carrie Fern, gracias por hacer realidad mis sueños. Con todo mi cariño, L.K. Capítulo 1. Hampshire, Inglaterra. Agosto de 1875. Solo el diablo sabe por qué se me tenía que arruinar así la vida. Dijo Daven Ravenel muy serio. Y todo porque un primo que nunca me gustó se cayó del caballo. Theo no se cayó exactamente. Lo corrigió Beston, su hermano menor. El caballo lo tiró. Está claro que al animal le resultaba tan insoportable como a mí. Devon andaba arriba y abajo por la sala de visitas, con pasos inquietos y cortos. Si Theo no se hubiera desnucado, le partiría la crisma. West le dirigió una mirada entre divertida y exasperada. ¿Cómo puedes quejarte, cuando acabas de heredar un condado que incluye una finca en Hampshire, tierras en Norfolk, una casa en Londres? Todo ello vinculado. Perdona si no muestro ningún entusiasmo por una tierra y unas propiedades, que jamás serán mías y que no puedo vender. Puedes romper el vínculo de mayorazgo, según como esté establecido. Si es así, podrías venderlo todo y zanjar este asunto. Dios lo quiera. Devon observó con asco una mancha de moho en el rincón. No se puede esperar que viva aquí. Este sitio está hecho un desastre. Era la primera vez que ambos pisaban Eversby Priory, la ancestral finca familiar, que debía su nombre de priorato, al hecho de estar construida sobre las ruinas de una residencia monástica y una iglesia. Aunque Devon había heredado el título poco después de que su primo muriera 3 meses antes, había pospuesto todo lo que pudo enfrentarse a la montaña de problemas con que ahora se encontraba. Hasta entonces solo había visto aquella habitación y el vestíbulo, las 2 estancias que más debían impresionar a las visitas. Las alfombras estaban raídas, los muebles, gastados, las molduras de yeso, deslucidas y agrietadas. Nada de ello auguraba nada bueno sobre el estado del resto de la casa. Hay que reformarla. Admitió West. Hay que demolerla. No está tan mal. West se interrumpió con un grito cuando la alfombra le cedió bajo el pie. Se apartó de un salto y se quedó mirando la zona combada. ¡Qué diantres! Devon se agachó y levantó la esquina de la alfombra, lo que dejó al descubierto el agujero que había debajo, puesto que el suelo estaba podrido. Sacudiendo la cabeza, dejó la alfombra como estaba y se acercó a una ventana con cristales en forma de rombo. Las tiras de plomo estaban corroídas y los goznes, oxidados. ¿Por qué no lo habrán reparado?, preguntó West. Por falta de dinero, evidentemente. ¿Pero cómo es posible? La casa posee 20.000 acres. Con tantos arrendatarios, las producciones anuales. La explotación agrícola de las fincas ya no es rentable. ¿En Hampshire? Devon le dirigió una mirada sombría antes de volver a fijarse en la vista que le ofrecía la ventana. En todas partes. El paisaje de Hampshire era verde y bucólico, perfectamente dividido por setos en flor. Sin embargo, más allá de los alegres grupos de casitas con el techo de paja y de las fértiles extensiones de creta y de bosques ancestrales, se estaban tendiendo miles de kilómetros de vías férreas para preparar una invasión de locomotoras y automotores. Por toda Inglaterra habían empezado a aparecer ciudades industriales como champiñones en primavera. Era mala suerte que Devon hubiera heredado un título justo cuando los nuevos vientos fabriles estaban barriendo del mapa las tradiciones y los modos de vida aristocráticos. ¿Cómo lo sabes?, preguntó su hermano. Todo el mundo lo sabe, West. El precio del grano se ha desplomado. ¿Cuánto hace que no lees un artículo del Times? ¿No has prestado atención a las tertulias en el club o en las tabernas? No cuando el tema era la explotación agrícola. Fue la respuesta adusta de West. Se sentó pesadamente, frotándose las sienes. Esto no me gusta. Creía que habíamos acordado jamás ponernos serios por nada. Lo estoy intentando. Pero la muerte y la pobreza logran que todo parezca mucho menos divertido. Apoyó la frente en el cristal y prosiguió con aire taciturno. Siempre he llevado una vida desahogada,
sin tener que dedicar un solo día a trabajar honradamente. Ahora tengo responsabilidades. Dijo esta palabra como si fuera una blasfemia. Te ayudaré a pensar formas de eludirlas. West surgó un bolsillo interior de la chaqueta y sacó de él una petaca. La destapó y dio un largo trago. ¿No es un poco temprano para eso? Se sorprendió Devon con las cejas arqueadas. A mediodía estarás borracho. Sí, pero eso solo pasará si empiezo ahora. Le dio otra vez a la petaca. Devon vio con preocupación que los excesos estaban haciendo mella en su hermano menor. West era un hombre alto y bien parecido de 24 años, con una inteligencia y una astucia que prefería utilizar lo menos posible. El último año, la falta de moderación en la bebida había conferido un tono colorado a sus mejillas y le había desdibujado el cuello y la cintura. Aunque Devon nunca había querido inmiscuirse en los asuntos de su hermano, se preguntaba si tal vez tendría que mencionarle algo acerca de lo mucho que le daba a la botella. No, a West le molestaría el consejo no solicitado. Tras volver a guardarse la petaca en la chaqueta, West unió las puntas de los dedos de ambas manos a la altura de sus labios y miró a Devon. Tienes que obtener capital y engendrar un heredero. Una esposa rica solucionaría ambos problemas. Aconsejó. Ya sabes que nunca me casaré. Replicó Devon, que había palidecido. Conocía sus limitaciones, no estaba hecho para ser marido o padre. La idea de repetir la parodia de su infancia, con él en el papel de padre cruel e indiferente, le ponía los pelos de punta. Cuando yo me muera, Prosiguió. tú serás el siguiente en la línea de sucesión. ¿De verdad crees que te sobreviviré? Preguntó West. ¿Con todos mis vicios? Yo tengo tantos como tú. Sí, pero me entusiasman mucho más los míos. Devon no pudo contener una carcajada irónica. Nadie podía haber previsto que los dos, procedentes de una lejana rama de los Ravenel, serían los últimos de un linaje que se remontaba a la conquista normanda. Por desgracia, los Ravenel siempre habían sido demasiado apasionados e impulsivos. Sucumbían a toda tentación, cometían toda clase de pecados y menospreciaban cualquier virtud, lo que conllevaba que murieran antes de poder reproducirse. Ahora solo quedaban ellos dos. Aunque Devon y West eran de buena cuna, jamás habían formado parte de la nobleza, un mundo tan exclusivo que sus niveles más elevados eran impermeables incluso a la alta burguesía. Devon sabía poco sobre las normas y los rituales complejos que distinguían a la aristocracia de la plebe. Lo que sí sabía, era que Eversby Priory no era un regalo del cielo, sino una trampa. Ya no podría generar ingresos suficientes para mantenerse. La finca devoraría los modestos beneficios anuales de su fideicomiso, lo aplastaría y acabaría después con su hermano. Que se extingan los Ravenel. Soltó Devon. Somos mala gente y siempre lo hemos sido. ¿A quién le importará que el condado desaparezca? Los sirvientes y los arrendatarios podrían oponerse a perder sus ingresos y sus hogares. Comentó West con ironía. Por mí, que se pudran. Te diré lo que voy a hacer. Primero, diré a la viuda y a las hermanas de Theo que hagan el equipaje, no me sirven de nada. Devon. Dijo su hermano, algo nervioso. Después encontraré una forma de desvincular el mayorazgo, dividir las propiedades y venderlas por partes. Si eso no es posible, despojaré la casa de todo lo que tenga valor, la demoleré y venderé las piedras. Devon. Soltó West señalando la puerta, en cuyo umbral había una mujer menuda y esbelta cubierta con un velo negro. La viuda de Theo. Era la hija de Lord Carberry, un noble irlandés que poseía unas caballerizas en Glengarriff. Se había casado con Theo apenas 3 días antes de su muerte. Semejante tragedia, ocurrida justo después de un acontecimiento normalmente alegre, debió de ser un golpe durísimo. Dado que era uno de los últimos miembros de una familia cada vez más reducida, Devon imaginaba que tendría que haberle enviado el pésame 3 meses atrás, cuando se produjo el accidente de Theo, pero por alguna razón nunca llevó a la práctica la idea, que permaneció en su cabeza como una pelusa aferrada a la solapa de una chaqueta.
Quizá Devon podría haberse obligado a sí mismo a enviar sus condolencias si no hubiera despreciado tanto a su primo. La vida había sonreído de muchas formas a Theo, al que había dotado de riqueza, privilegios y atractivo, pero en lugar de agradecer su buena suerte, él siempre había sido engreído y altanero. Un bravucón. Como Devon nunca había sido capaz de pasar por alto un insulto o una provocación, había terminado peleándose con Theo siempre que estaban juntos. Habría sido mentira decir que lamentaba no volver a ver a su primo en su vida. En cuanto a la viuda de Theo, no había por qué compadecerla. Era joven, no tenía hijos y era beneficiaria vitalicia de los bienes de su difunto marido, lo que le facilitaría volver a casarse. Aunque tenía fama de ser una belleza, era imposible juzgarlo. Un tupido velo negro la envolvía en un halo sombrío. Había algo seguro, después de lo que acababa de oír, debía de pensar que él era despreciable. Le importaba un bledo. Cuando Devon y West le hicieron una reverencia, ella hizo una pequeña genuflexión de modo mecánico. Bienvenido, milord. Y también usted, señor Ravenel. Les proporcionaré lo antes posible un inventario de lo que hay en la casa para que puedan saquearla organizadamente. Su voz era refinada, y una gélida aversión había impregnado sus cortantes sílabas. Devon la observó con interés cuando se adentró en la habitación. Su figura, demasiado estilizada para su gusto, parecía una escoba bajo el peso de la ropa de luto. Pero había algo fascinante en sus movimientos controlados, una volubilidad sutil bajo la calma. Mis más sinceras condolencias por su pérdida, dijo Devon. Mis más sentidas felicitaciones por su ganancia. Le aseguro que nunca quise el título de su marido, aseveró Devon con el ceño fruncido. Es verdad. Corroboró West. Se ha quejado todo el viaje desde Londres. Devon maldijo a su hermano con la mirada. El mayordomo, Sims, le enseñará la casa y los jardines cuando guste. Comentó la viuda. Puesto que yo, tal como ha comentado, no le sirvo de nada, me retiraré a mis aposentos y empezaré a preparar el equipaje. Lady Trenier. Dijo Devon, secamente. Parece que hemos empezado con mal pie. Le pido disculpas si la he ofendido. No es necesario que se disculpe, milord. Este tipo de comentarios son lo que me esperaba de usted. Prosiguió antes de que Devon pudiera replicar. ¿Puedo preguntarle cuánto tiempo tienen previsto quedarse en Eversby Priory? 2 noches, espero. Quizá, durante la cena, usted y yo podríamos comentar. Me temo que mis cuñadas y yo no podremos cenar con ustedes. Estamos abrumadas por el dolor, y comeremos aparte. Condesa. Se marchó de la habitación sin prestarle atención. Sin decir nada. Sin hacer siquiera una genuflexión. Atónito e indignado, se quedó mirando la puerta vacía con los ojos entrecerrados. Las mujeres jamás le trataban con tanto desdén. Notó que estaba a punto de perder los estribos. ¿Cómo podía considerarlo culpable de la situación cuando no había tenido la menor elección al respecto? ¿Qué he hecho para merecer esto? Preguntó. Aparte de decir que ibas a echarla a la calle y a destruir su casa. Soltó West con una mueca. Me disculpé. Nunca pidas disculpas a una mujer. Eso solo confirma que hiciste mal y la sulfura más todavía. Devon no iba a tolerar la insolencia de una mujer que tendría que haberse ofrecido a ayudarlo en lugar de culparlo de nada. Viuda o no, iba a aprender una lección muy necesaria. Voy a hablar con ella. Dijo muy serio. Tras poner los pies en el sofá tapizado, West se estiró y apoyó la cabeza en un cojín. Despiértame cuando hayas acabado. Devon salió de la sala de visitas y siguió a la viuda con pasos largos y raudos. La vio alejarse al final del pasillo con el vestido y el velo ondeando como un barco pirata a toda vela. Espere. La llamó. No quería decir lo que dije antes. Sí que quería. Se detuvo y se volvió hacia Devon con un movimiento brusco. Tiene intención de destruir la finca, y el legado de su familia, todo por su egoísmo. Devon se paró delante de ella, con los puños cerrados. Oiga. Dijo con frialdad.
Lo máximo que he tenido que manejar es un piso, una sirvienta, una ayuda de cámara y un caballo. Y ahora tengo que cuidar de una finca que zozobra con más de 200 arrendatarios. Diría que eso merece cierta consideración. Incluso compasión. Pobrecito. Qué duro y qué molesto tiene que resultarle tener que pensar en alguien que no sea usted. Tras esta pulla, hizo ademán de marcharse. Sin embargo, se había detenido cerca de una hornacina diseñada para exponer estatuas o piezas de arte sobre un pedestal. Ya era suya. Devon apoyó lentamente las manos a cada lado del hueco en forma de arco para impedir que se fuera. Oyó que contenía el aliento y, aunque no estaba orgulloso de ello, sintió una enorme satisfacción al haberla puesto nerviosa. Déjeme pasar. Pidió la viuda. Primero dígame su nombre de pila. Exigió sin moverse para retenerla. ¿Para qué? Jamás la autorizaría a usarlo. ¿Se le ha ocurrido pensar que tenemos más que ganar si colaboramos que si nos enfrentamos? Le preguntó, exasperado, mientras observaba su figura cubierta con el velo. Acabo de perder a mi marido y mi hogar. ¿Qué es exactamente lo que tengo que ganar, milord? Tal vez debería averiguarlo antes de decidir convertirme en su enemigo. Fue mi enemigo antes de pisar esta casa. ¿Tiene que llevar este maldito velo? Soltó, malhumorado, al darse cuenta de que estaba intentando verla a través de la prenda. Es como hablar con una pantalla de lámpara. Es un velo de luto, y sí, debo llevarlo en presencia de una visita. No soy ninguna visita, soy su primo. Solo político. Mientras la contemplaba, Devon notó que empezaba a calmarse. Era menuda y frágil, rápida como un gorrión. Vamos, no sea testaruda. Dijo en un tono más amable. No es necesario que lleve el velo en mi presencia a no ser que esté llorando, en cuyo caso insistiré en que vuelva a ponérselo de inmediato. No soporto ver llorar a una mujer. ¿Por qué en el fondo es bondadoso? Preguntó llena de sarcasmo. Le vino a la cabeza un recuerdo lejano en el que no se había permitido pensar desde hacía mucho tiempo. Trató de alejarlo de él, pero su cerebro conservó con tesón aquella imagen de sí mismo cuando tenía 5 o 6 años, sentado ante la puerta cerrada del vestidor de su madre, perturbado por el llanto que le llegaba del otro lado. No sabía que la había hecho llorar, pero seguro que habría sido un romance que había terminado mal, uno de muchos. Su madre había sido una reputada belleza que solía enamorarse y desenamorarse en una sola noche. Su padre, agotado de sus caprichos e impulsado por sus propios demonios, apenas pasaba tiempo en casa. Devon recordaba la asfixiante impotencia de escucharla sollozar pero no poder llegar donde estaba. Se había conformado con pasarle pañuelos por debajo de la puerta, suplicándole que la abriera, preguntándole repetidamente qué le sucedía. Eres muy tierno, Dev. Le había dicho, sorbiéndose la nariz. Todos los niños lo sois. Pero cuando os hacéis mayores os volvéis egoístas y crueles. Nacéis para romper el corazón a las mujeres. Yo no lo haré, mamá. Había gritado, alarmado. Te lo prometo. Había oído una carcajada apenada, como si hubiera dicho una tontería. Claro que lo harás, cielo. Lo harás sin intentarlo siquiera. Esta escena se había repetido en otras ocasiones, pero aquella era la que recordaba con mayor claridad. Finalmente resultó que su madre tenía razón. O, por lo menos, a menudo lo habían acusado de romper el corazón a las mujeres. Pero él siempre les dejaba claro que no tenía ninguna intención de casarse. Aunque se enamorara, nunca haría semejante promesa a ninguna mujer. No había motivo para hacerla, ya que cualquier promesa podía romperse. Como había vivido el dolor que podían infligirse las personas que se querían, no tenía el menor deseo de hacerle eso a nadie. Volvió a concentrarse en la mujer que tenía delante. No, no soy bondadoso. Dijo como respuesta a su pregunta. En mi opinión, las lágrimas de una mujer son manipuladoras y, peor aún, nada atractivas. Es usted el hombre más infame que he conocido en mi vida. Exclamó la viuda con total seguridad. Ah,
Devon le hizo gracia la forma en que pronunciaba cada palabra, como si la disparara con un arco. ¿Cuántos hombres ha conocido? Lo suficientes como para ver cuando uno es malvado. Dudo mucho que pueda ver nada con ese velo. Le tocó la punta del crepé negro con un dedo. Seguro que no le gusta llevarlo. Pues la verdad es que sí. Porque le tapa la cara cuando llora. Afirmó más que preguntó. Yo nunca lloro. Desconcertado, Devon se preguntó si la habría oído bien. ¿Quiere decir desde el accidente de su marido? Ni siquiera entonces. ¿Qué clase de mujer diría tal cosa aunque fuera cierta? Devon sujetó la parte delantera del velo y empezó a levantarlo. Quédese quieta. Ordenó mientras pasaba un puñado de crepé negro por encima de la diadema que lo sujetaba. No, no se mueva. Los dos vamos a mirarnos cara a cara para tratar de mantener una conversación civilizada. Dios mío, ¿podría aparejarse un buque mercante con todo esto? Devon dejó de hablar al ver su rostro. Se encontró contemplando un par de ojos color ámbar cuya forma recordaba los de un gato. Se quedó momentáneamente sin aliento, incapaz de pensar, mientras todos sus sentidos se esforzaban por asimilar su belleza. Jamás había visto nada igual. Era más joven de lo que esperaba, con el cutis blanco y unos cabellos castaño rojizo que parecían ser demasiado pesados para sus horquillas. Unos pómulos anchos y marcados, y una mandíbula estrecha conferían una exquisita y felina forma triangular a sus rasgos. Sus labios eran tan carnosos que incluso cuando los apretaba con fuerza, como estaba haciendo en aquel momento, seguían viéndose mullidos. Aunque su belleza no era convencional, era tan original que hacía que la cuestión de la hermosura careciera de importancia. Su vestido de luto era entallado desde el cuello hasta las caderas, donde una serie compleja de capas plisadas de tela le daba vuelo. Un hombre tenía que adivinar la figura que estaba embutida en todo aquel enjambre de ballenas, fruncidos y puntadas intrincadas. Hasta llevaba las muñecas y las manos tapadas por unos guantes negros. Aparte de su cara, solo se le veía un poco el cuello, donde la parte delantera de su vestido se abría en forma de U. Podía ver el leve movimiento que hacía al tragar. Parecía muy suave aquel sitio privado en el que un hombre podía apoyar los labios y notar el ritmo de su pulso. Quería empezar por ahí, besándole el cuello mientras la desnudaba como si desenvolviera un regalo hasta que jadeara y se retorciera bajo su cuerpo. Si fuera otra mujer, y se hubieran conocido en otras circunstancias, la habría seducido allí mismo. Consciente de que no podía quedarse allí boqueando como una trucha acabada de pescar, rebuscó entre sus pensamientos apasionados y desordenados un comentario convencional, algo coherente. Para su sorpresa, fue ella quien rompió el silencio. Me llamo Kathleen. ¿Por qué no tiene acento? Preguntó al oír el nombre irlandés. Cuando era una niña me enviaron a Inglaterra a vivir con unos amigos de la familia en Leominster. ¿Por qué? Mis padres estaban muy ocupados con sus caballos. Respondió con el ceño fruncido. Se pasaban varios meses al año en Egipto, donde compraban puras sangres árabes para sus caballerizas. Yo era una molestia. Sus amigos Lord y Lady Berwick, que también se dedicaban a los caballos, se ofrecieron a acogerme en su casa y a criarme con sus 2 hijas. ¿Siguen viviendo en Irlanda sus padres? Mi madre falleció, pero mi padre todavía vive allí. Su mirada se volvió distante mientras sus pensamientos vagaban en otra dirección. Me envió a Assad como regalo de bodas. Assad. Repitió Devon, perplejo. Kathleen, que se concentró de nuevo en él, palideció, intranquila. El caballo que tiró a Theo. Dijo en voz baja Devon, que cayó en la cuenta al ver su desazón. No fue culpa de Assad. Estaba tan mal adiestrado que mi padre lo recompró al hombre que se lo había adquirido inicialmente a él. ¿Por qué le regaló un caballo problemático? Lord Berwick solía permitirme adiestrar a los potros. Devon le recorrió lentamente el cuerpo de finas formas con la mirada. Pero si no es más grande que un gorrión. No se usa la fuerza bruta para adiestrar un caballo árabe. Es una raza sensible, que precisa comprensión y destreza. 2 cosas de las que Theo carecía.
Qué idiota había sido al arriesgar la vida, y un animal valioso con ella. ¿Lo hizo Theo por diversión? No pudo evitar preguntar Devon. ¿Estaba alardeando? Un brillo intenso iluminó los ojos de Kathleen un instante antes de extinguirse rápidamente. Estaba furioso. Fue imposible disuadirlo. Los Ravenel eran así. Si alguien había osado alguna vez contradecir a Theo, o negarle algo, había provocado un estallido de rabia. Tal vez Kathleen había pensado que podría manejarlo, o que el tiempo le suavizaría el carácter. No tenía forma de saber que normalmente el genio de un Ravenel pesaba más que cualquier instinto de supervivencia. A Devon le habría gustado considerarse por encima de este tipo de cosas, pero había sucumbido a ello más de una vez en el pasado, y se había lanzado al fuego volcánico de una furia arrolladora. Siempre se sentía maravillosamente hasta que tenía que afrontar las consecuencias. Kathleen cruzó los brazos y cerró con fuerza cada una de sus manos, pequeñas y enguantadas, bajo el codo opuesto. Después del accidente, hubo quien dijo que tendría que haber sacrificado a Assad. Pero habría sido una crueldad, y un error, castigarlo por algo que no era culpa suya. ¿Se ha planteado venderlo? No quiero hacerlo. Pero aunque quisiera, antes tendría que volver a adiestrarlo. Devon dudaba que fuera inteligente permitir a Kathleen acercarse a un caballo que acababa de matar a su marido, aunque hubiera sido sin querer. Y lo más probable era que no pudiera permanecer en Eversby Priory el tiempo suficiente para hacer progresos con el caballo árabe. Pero aquel no era el momento de señalárselo. Me gustaría ver los jardines. Comentó. ¿Me acompaña? Le indicaré al primer jardinero que se los enseñe. Preferiría que lo hiciera usted. Devon hizo una pausa antes de preguntar despacio. No me tendrá miedo, ¿verdad? Claro que no. Aseguró Kathleen con el ceño fruncido. Pues acompáñeme. ¿Invitamos a su hermano? Sugirió, y rechazó el brazo que le ofrecía tras dirigirle una mirada recelosa. Está durmiendo. Dijo Devon, negando con la cabeza. ¿A esta hora del día? ¿Está enfermo? No, sigue los horarios de un gato. Largas horas de sueño interrumpidas por breves periodos de acicalamiento. Vio que sus labios esbozaban, muy a su pesar, una ligerísima sonrisa. Vamos, pues. Murmuró Kathleen, rozándolo al pasar junto a él. Y, cuando enfiló el pasillo con paso enérgico, él la siguió sin dudarlo. Gracias por escuchar nuestro audiolibro. No olvides suscribirte, darle like y estar atento al siguiente capítulo que subiremos semanalmente. Si no quieres esperar, suscríbete a nuestro Patreon para obtener capítulos con más frecuencia y apoyarnos para subir más contenido. Síguenos en nuestras redes sociales para más actualizaciones.